Buenos días a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tradicional plática de los lunes. Esta es la segunda parte de nuestra plática del lunes pasado. En el caso de hoy vamos a tratar el tema de personas, niños, niñas y adolescentes con discapacidad, en concreto la discapacidad del autismo. Tengo el gusto de presentar a la doctora Jacqueline Ángel Juan. Ella es visitadora general especializada de atención de niñas, niños y adolescentes y está representando a nuestro presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al licenciado Juan José Cepeda Bermúdez. Doctora Jacqueline, si gusta usted darnos una bienvenida y un mensaje de bienvenida para iniciar esta plática, se lo agradecemos, por favor. Muchas gracias, maestro Javier. Es un gusto saludarlo, así como saludar a todas y todos quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Saludo y agradezco de manera especial la participación de la maestra Tania Karasi Muniz, quien el día de hoy nos hablará sobre el tema Derecho a la Salud de las niñas, niños y adolescentes y personas con autismo. Asimismo, doy la bienvenida a todos y todas quienes participan de manera remota y nos siguen en las redes sociales, como lo he comentado. Es importante hacer una breve reflexión en estas palabras introductorias y en seguimiento a que en la semana pasada la maestra Tania justamente nos dio una muy nutrida, nos compartió experiencias y una nutrida información justamente de temas sensibles, y el día de hoy es esta segunda parte justo en seguimiento al tema, y por ello es importante reconocer que todas las niñas, niños y adolescentes, incluidos aquellos que padecen autismo, tienen el derecho al disfrute al más alto nivel posible de salud física y mental. Las personas con autismo a menudo son objeto de estigmatización y discriminación que incluye la privación de la atención de salud, educación y oportunidades para participar. Un factor que incide en ello radica en el desconocimiento y las ideas equívocas de cómo debe tratarse a la niñez y a la adolescencia con espectro autista. Las personas con autismo tienen los mismos problemas de salud que el resto de la población. Sin embargo, pueden requerir asistencia especial. Pueden ser susceptibles a enfermedades debido a factores como la inactividad física o malas preferencias alimenticias, y corren mayor riesgo de sufrir violencias, lesiones y abusos. Al igual que el resto de los individuos, las personas con autismo necesitan servicios de salud accesibles, en particular servicios de prevención y tratamiento. Desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, reconocemos que el respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes y personas con autismo se debe garantizar con acciones de inclusión que permitan hacer de los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias. Adelante, maestro Javier. Muchas gracias, doctora Jacqueline. Bueno, yo tengo el gusto ahora de presentar a las personas que no pudieron asistir a nuestra pasada plática de los lunes. Quisiera leer la semblanza curricular de la maestra Tania Karasik Muniz. Ella es directora general de Autismo y Vinculación Institucional en la Fundación Teletón. Es licenciada en Sistemas por la Universidad Iberoamericana, con mención honorífica y maestría en Educación por la Universidad Anáhuac, con excelencia académica. Cuenta con diversos cursos de actualización en gestión del capital humano, diversidad, liderazgo, administración estratégica, entre otros. La trayectoria de Tania está enfocada en inclusión educativa, capacitación, docencia, gestión de la universidad, entre otros temas enfocados a la promoción de derechos humanos. Cuenta con más de 20 años de experiencia. Ha colaborado con instituciones de renombre, tales como CADIMA, la Universidad Hebraica, el Instituto Mexicano para la Excelencia Educativa,
y míranos, aquí estamos. Actualmente es parte de la mesa directiva de la Fundación Teletón. Ocupa el cargo de Dirección General de Autismo y Vinculación Institucional. Tiene a su cargo el Centro de Autismo Teletón, los modelos de atención a los trastornos del espectro autista en el Sistema Infantil Teletón y el Programa de Gestión de la Diversidad. Es responsable de la relación con instancias gubernamentales e internacionales y las alianzas con organizaciones de y para personas con discapacidad. Representa a la Fundación Teletón en temas de derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de las personas con discapacidad ante la Organización de las Naciones Unidas. Tania se define como una profesional dinámica, apasionada y siempre en búsqueda de proyectos que tengan como principal enfoque salvaguarda la dignidad de las personas. Bien, para iniciar nuestra plática quisiera yo comentar que las personas que tengan dudas pueden formularlas directamente por el chat de esta plataforma para que al final las podamos leer y que la maestra Tania pueda contestarle. Perfecto, tenemos hasta las 10:25 para iniciar nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias y bienvenida, maestra Tania. Muchas gracias, mi estimado Javier. Gracias por la invitación, por tan linda presentación que me haces favor de dar. Muchas gracias, doctora Jacqueline, Maricruz, equipo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobre todo gracias a ti que te conectas este día hoy a la plática. Me gustaría agregar a mi presentación también a pesar de no tener un apellido que es claramente mexicano, soy orgullosamente mexicana y este tipo de acciones y momentos me llenan porque son esos esos esfuerzos que hacemos como país a nivel estatal, a nivel local. Cada una de las personas que está el día de aquí hoy es justamente porque seguro traen ya experiencia, tienen sus propios conocimientos, aprendizajes, pero sobre todo lo que vemos aquí es la voluntad, es el deseo, es la convicción por los derechos humanos. Y parecería ser que la doctora Jacqueline y yo nos pusimos de acuerdo porque, doctora, sentaste las bases precisamente de lo que busco aportar el día de hoy en esta conversación, donde realmente lo que quiero dejarte a ti que te diste un lunes por la mañana para escucharme son herramientas. Entonces, básicamente esta plática contiene una parte conceptual para entender un poquito más. Fui yo, no te asustes, Javier, moví mi micrófono sin querer. Justamente en esta plática es una parte conceptual, un poco de toma de conciencia, de empatía, y quiero centrar la atención en dejarles algunas herramientas prácticas. No voy a hablar tanto del derecho de acceso a la salud, lo voy a dar como la plataforma sobre la que estamos platicando y proveer herramientas que puedan ser de utilidad para las y los profesionales de la salud, así como para las familias y las propias personas dentro del espectro del autismo. Y dicho esto, pues vamos a darle, voy a compartir mi pantalla. Y aquí estamos. Siempre que busco hablar e incluso recordarme sobre el autismo, porque uno está en esto todos los días, pero hay que acordarse que cada persona es distinta. Entonces, el punto de partida, a mí me gusta hablar de una condición y parecería muy lógico y como obvio, pero no hay que obviarlo. Se manifiesta de manera distinta en cada persona. Y estamos hablando de individualidades, con fortalezas, con retos particulares, con historias, con gustos, con motivaciones, con momentos
porque todas las personas pasamos por diferentes momentos en la vida. Entonces, esta lámina, si bien parece obvia y sencilla, yo te invito a que cuando estés en la discusión o pensando o cómo le vamos a hacer, ¿qué es importante? La persona. Esto lo estamos haciendo para cierta persona en ocasiones. O sea, sí entiendo que hay programas y proyectos y cuestiones de accesibilidad que vamos a pensar para una generalidad, pero en el momento de la consulta, en el momento del diagnóstico, en el momento de dar una consulta odontológica, habrá generalidades y habrá particularidades. Hablando de generalidades, vamos a recordar hoy, desde el DSM-5, qué es lo que nos dice y cómo entendemos a este espectro amplio de los TEA, trastornos del espectro del autismo. Y no voy a leer, sino que voy a analizar un poquito qué dice esta definición. Sí me voy a permitir leerla porque no sé quién está en la audiencia y no sé si hay algunas personas que tengan alguna discapacidad visual. La definición dice, trastorno del neurodesarrollo que presenta dificultades importantes en el desarrollo de habilidades de interacción social, comunicación y lenguaje y a nivel conductual. Eso dice la frase. ¿Qué quiero enfatizar? La palabra neurodesarrollo tiene que ver justamente con la parte neurológica y con el desarrollo, con las etapas tempranas del desarrollo del cerebro, es lo que la investigación nos dice el día de hoy, y cuáles son las áreas de reto que se comparten, de las cuales no voy a abundar en este momento porque las voy a ir analizando, poniendo ejemplos. Hablamos de interacción social, comunicación y lenguaje y conducta, y voy a profundizar más adelante. La segunda viñeta que tengo en esta lámina dice así, dice, se categoriza en nivel de apoyo, lo cual lo puse en mayúsculas, que cada persona con autismo necesita en estas áreas. Esta viñeta para mí representa el transitar y evolucionar en una historia que es importantísima. Seguramente tú has escuchado hablar de autismo leve, profundo, moderado. Y sí, porque así lo hemos clasificado durante muchos años. Sin embargo, en el DSM-5 viene un cambio muy fuerte que habla de los niveles de apoyo. Y de una manera coloquial, a mí me gusta siempre decir, es lo mismo, pero no es igual. De alguna manera, cuando hablamos de niveles de apoyo, hablamos niveles 1, 2 y 3. Entendiendo que el 3 son los apoyos más intensivos. ¿Por qué digo que es lo mismo? Pues sería lo mismo hablar de una persona con un autismo severo que requiere niveles de apoyo 3 en las dos áreas. Sin embargo, no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque un enfoque cuando habla de autismo severo o autismo leve es como muy determinista, muy etiquetante. Pareciera ser que es completamente un tema de la persona. Y la semana pasada hablábamos de la importancia del enfoque de derechos en materia de discapacidad, de entender como una problemática social, entre sí la condición de la persona, pero también las barreras del entorno. Y la palabra apoyos a mí me parece música para mis oídos. ¿Por qué me encanta? Primero me encanta porque no es compleja. Soy enemiga de toda la terminología compleja que genera barreras. Me encanta. Apoyos es una palabra accesible para todas las personas. Segundo, ¿por qué me gusta? Porque da esperanza. Ah, apoyos, pues entonces hay algo que hacer. Porque si me dices que mi hijo, yo estoy hablando en primera persona, porque para quienes estuvieron la semana pasada o quienes me conozcan, mi hijo mayor de 30 años tiene autismo. Entonces, si me dices que tiene autismo severo, es muy impactante, por supuesto, pero además como que no te da camino. Si me dices requiere nivel de apoyo 3, que también impacta y que además yo como familia ya lo sabía. O sea, no sabía la terminología, pero sí sabía que pues requería muchas cosas y que tenía retos importantes. Pero la pregunta natural es, ¿cómo qué tipos de apoyos? Y piensa por un momento, yo ya vi que por aquí tenemos defensores de derechos humanos, ya vi que tenemos a alguien de Cuba, un saludo por hasta allá. Y les voy a contar después una anécdota que me pasó en Cuba con un grupo de personas con autismo.
Pero apoyos, no importa quién soy, no tengo que haber estudiado educación especial, no tengo que ser maestra, pues si soy un defensor de derechos humanos o soy dentista, yo puedo apoyar. Nada más dime cómo y de eso se trata el día de hoy. Antes de entrar a los cómo, voy a detallar un poquito más estos niveles de apoyo. Sí están clasificados y están clasificados en 1, 2 y 3. Ejemplos, cuando hablamos de niveles de apoyo 1, son apoyos más leves, por ejemplo, apoyo verbal. Cuando la persona le indicas lo que se espera de ella o le das una clave o una palabra que le ayude a entonces entender, pensando que siempre buscamos la mayor independencia posible, ¿no? También pueden ser apoyos de tipo visual. Cuando hablamos de niveles de apoyo 1, por ejemplo, lo que podemos ver en los retos en la persona es que pueda tener dificultad para iniciar una conversación, para iniciar una interacción social. Entonces, ahí el tipo de apoyo puede ser una clave, como dijimos, que puede ser verbal, puede ser una seña, o puede ser un apoyo visual. Esos serían tipos de apoyos, digamos, más leves. Igualmente para la interacción social. Y lo que podemos ver con respecto a las dificultades conductuales cuando las referimos en nivel de apoyo 1, sobre todo las personas que en su diagnóstico cabe en esa clasificación, importante que cada persona es distinta, pero aquí estoy hablando de las clasificaciones y sobre todo para que entendamos cuando vemos un diagnóstico de una persona o cuando recibimos un diagnóstico, generalmente cuando dicen nivel de apoyo 1 en la parte de conducta, casi siempre tiene que ver con la inflexibilidad de pensamiento. Y la inflexibilidad lo que hace es que cueste mucho trabajo los cambios, los espacios, o sea, los cambios en qué, en rutinas, en espacios, en personas, por ejemplo. Entonces, generalmente ese es el tipo de manifestaciones de dificultades conductuales que vemos en una persona que dentro de estas escalas y clasificaciones va a tener un resultado de nivel de apoyo 1 en la conducta. Cuando hablamos de niveles de apoyo 2, ahí, como lo vamos a ver en la literatura, la frase que vamos a ver es requiere apoyo sustancial. En el 1 dice requiere apoyo y en el nivel 2 requiere apoyo sustancial. Entonces, lo que podemos utilizar como tipos de apoyos, en lo cual voy a profundizar más adelante, puras promesas en esta plática, pero voy a llegar ahí, tiene que ver con verbales y con apoyos visuales, digamos, más consistentes y presentes en las actividades de la persona. Igual, cada persona es distinta, no es una receta de cocina. Sin embargo, les estoy tratando de dar algunos de los ejemplos y por qué una persona puede caer en este diagnóstico donde le dicen requiere nivel de apoyo 2 en comunicación y conducta, por ejemplo. Entonces, en un nivel de apoyo 1, hablábamos que las manifestaciones que podemos ver en cuanto a la comunicación probablemente tendrán que ver con iniciar una conversación, quizá con mantener el interés de la otra persona en esa conversación, o eso sería un nivel de apoyo 1. En un nivel de apoyo 2, puede haber ya retos más importantes en la parte de cómo formar una frase, qué tipo de vocabulario utilizar para cada situación, quizá algunos retos incluso para el propio desarrollo del lenguaje. Y en cuanto a la conducta, por supuesto que seguirá presente con respecto al diagnóstico, esta parte de inflexibilidad, que lo que podemos ver en la persona es una persistencia en ciertas actividades y retos en la conducta en cuanto se modifican, ya sea, como lo mencioné anteriormente,
espacios, rutinas, actividades, materiales, personas. Y ustedes quizá están pensando, pero me estás diciendo lo mismo. Sí, de alguna manera sí. Cuando hay un diagnóstico donde requiere apoyo sustancial, quiere decir que la familia, la persona, la misma persona, las y los maestros que están siendo partícipes en esta valoración, pues ven mayor presencia de retos conductuales cuando hay cambios y mayor dificultad para aceptar esos cambios. Esa sería una diferencia entre nivel de apoyo 1 y nivel de apoyo 2. Pero miren qué preciosidad es esto. Cuando estoy narrando esto, hablo de la persona y de sus retos y luego regresamos al entorno. Regresamos. Sí, tiene que ver con las dificultades de la persona, con su condición. Y entonces, ¿cómo lo fraseamos? Ah, tiene estos retos, son más importantes, le cuesta más trabajo, detona conductualmente más pronto o le duran más o tienen mayor intensidad estas conductas al haber cambios, por ende, requiere apoyo sustancial. Y aquí entramos tú y yo, ¿verdad? Y vamos al nivel de apoyo 3. ¿Cómo se frasea? Se frasea, requiere apoyo muy sustancial. Cuando hablamos de apoyo muy sustancial, incluso aquí, ¿cuál es el elemento nuevo en los ejemplos? El apoyo físico. Es cuando, además de algún apoyo verbal, más un apoyo visual, o quizá el apoyo verbal o apoyo visual no le dicen a la persona, no es el estímulo crítico que le ayuda a entender lo que tiene que hacer, entonces requerirá un apoyo físico. Justamente me encanta esta manera que hoy en día estamos hablando del autismo, porque hay un concepto que quiero que nos quedemos hoy. ¿Qué queremos? Queremos que las personas sean exitosas. Eso es lo que buscamos. Y para que sean exitosas, vamos a buscar la intensidad y la pertinencia de los apoyos. Y en dónde vemos los retos cuando una persona está con una clasificación, digamos, en las escalas e instrumentos que requiere apoyos muy sustanciales, pues justamente en mayores retos para comunicarse, no solamente para iniciar, quizá incluso para desarrollar la comunicación. Ojo, no estoy hablando del lenguaje verbal, para desarrollar el concepto de comunicación. Cuando una persona, por ejemplo, no hace cuando nos comunicamos, incluso de bebés, que no tenemos un lenguaje verbal, hay una cuestión que se llama atención conjunta, que es, por ejemplo, una bebé o un bebé cuando hace algo y voltea a ver a la mamá, al papá o cualquier otra persona que está ahí, como con esta complicidad visual, decir, mira, ¿ya viste qué genial lo que hice? O mira este objeto que encontré, sin hablar, ¿no? Esto se le llama atención conjunta. Es muy común que en las personas con autismo que requieren apoyo muy sustancial en la parte de comunicación y lenguaje, no veamos estas manifestaciones como de atención conjunta. Son algunas de los signos de alerta o de las características que podemos notar. Y justamente quienes requieren nivel de apoyo muy sustancial, podemos ver que las manifestaciones conductuales al haber cambios o situaciones complejas o que les rebasan sensorialmente, podemos notar estas manifestaciones conductuales, digamos, tal vez con mayor frecuencia, con mayor intensidad, que incluso pueden poner en riesgo a la propia persona o a las demás personas. Y esto se entendería como un nivel de apoyo muy sustancial. Acuérdense, ahorita yo estoy hablando de clasificaciones, de instrumentos, siempre tomando en cuenta que cada persona es distinta. ¿Para qué nos sirven las clasificaciones y los instrumentos? Por supuesto que nos dan rumbo. Y el primer gran aprendizaje que quisiera dejar en esta plática, justamente hablando de salud, que muchas instituciones de salud es quienes otorgan el diagnóstico, la asertividad en dar ese diagnóstico, la manera en que lo damos. Hay que darlo con una claridad,
con una verdad, por supuesto. Y a nadie le es grato recibir un diagnóstico, asusta, preocupa, pero hay que decirlo, porque eso ayuda también a las familias a entender qué camino seguir. Y hay que decirlo con esa certeza, con esa tranquilidad, con esa escucha. Y también hagamos un equipo que en verdad hablemos ya de niveles de apoyo. Estamos en ese camino. Todavía vemos profesionales de la salud que hablan de autismo severo, medio, leve, e incluso muchas familias que buscan y qué tanto autismo tiene, porque pues finalmente sí queremos saber. Entonces yo les invito a que junto con los profesionales de la salud, cuando la familia nos pregunte, pero ¿es este severo? Entonces ahí la labor la o el profesional de la salud sería decirle, mire, antes se hablaba de autismo severo. Hoy hablamos de apoyo muy sustancial porque es importante que hagamos equipo. Ahí invitamos a las familias a hacer equipo, que hagamos equipo con la escuela, porque la familia también es muy importante. Y él o la primer profesional que da ese diagnóstico tiene un papel sustancial en cómo da ese diagnóstico y cómo hace que la familia lo pueda digerir literalmente y decir que no es una sentencia, que hay mucho por hacer y que lo que hay por hacer tiene mucho mejores resultados porque así lo dicta la evidencia científica cuando hacemos equipo. Entonces, resumiendo un poquito, tengo aquí una diapositiva donde dice características. Existen 3 columnas. La primera dice interacción social y juego, la segunda dice comunicación y lenguaje y la tercera dice conducta e integración social. Digamos que esos son los 3 grandes bloques de áreas de reto que encontramos en común en las personas con un trastorno dentro del espectro del autismo. Y pues aquí traigo otro gráfico donde tengo un círculo que me gusta mucho para entender de una manera más integral la condición. El primer cuadro dice comunicación e interacción social. Ese primer cuadro lo tengo subrayado porque eso es lo que viene en el DSM-5. El segundo cuadro dice comportamiento restrictivo y repetitivo y yo lo tendría que haber subrayado y es la segunda vez que uso esta lámina y no lo he subrayado. Se me olvidó, pero imaginen que está subrayado porque esos son los 2 grandes bloques que vienen en el DSM-5. Nos dice comunicación e interacción social por un lado y por el otro lado comportamiento restrictivo y repetitivo. Cuando yo digo por un lado y por el otro lo digo para cuestiones de estudio y análisis, porque somos personas y las personas no tenemos por un lado y por el otro y no somos dicotómicas ni estamos separadas nuestras habilidades unas de otras, pero esto nos ayuda a entender, a tener una fotografía, un punto de partida, pero sobre todo para accionar. ¿Qué hay en el resto del círculo? Incluí en el resto del círculo algunas características que si bien no son, digamos, las bases, el punto de partida esencial de la que hoy nos habla la comunidad científica para el diagnóstico de los TEA, sí son coexistentes en la gran mayoría de las personas con autismo. ¿Qué nos dice la literatura? Que todas las personas dentro del espectro del autismo tienen hiper o hiposensibilidad en uno o más de los sentidos. Y lo vamos a vivir en un momento. Y es bien importante entender esto porque nos ayuda a comprender lo que puede vivir una persona con autismo, cómo puede tener sobreestimulación y poder lidiar con el entorno. Yo, por ejemplo, aquí siempre hablo del mito de que las personas con autismo no son cariñosas, porque mucha gente dice eso, no son cariñosas, no les gusta que las abracen. Y tiene mucho más que ver con una cuestión de hipersensibilidad sensorial que con una cuestión afectiva. Hablamos de intereses y hobbies. Es muy común que personas con autismo tengan un interés particular por algo. Es algo que destaca.
Hay temas que son como repetitivos, este tema de los dinosaurios o temas de los coches o fechas. Y esto aquí lo estoy poniendo en un diagrama que nos está ayudando a entender la condición, pero te invito a que lo veamos también como una fortaleza. En el siguiente cuadro vemos la palabra ansiedad. Está documentado, científicamente comprobado que los niveles de ansiedad y que hay mayor población con ansiedad dentro de la población con autismo que la población en general. Es algo a considerar y es muy importante. También es común que veamos estas que en algunas partes de la literatura los vemos como berrinches. A mí no me gusta esta palabra berrinches, no he encontrado una que me ayude, porque berrinche, en mi entender, tiene una connotación como de manipulación y no viene desde ahí. Entonces, me gusta más hablar como de una crisis o de un colapso, donde realmente lo que vemos es este llanto o gritos o golpear en el suelo, tirarse al suelo incluso. También podemos ver aislamiento. Muchas veces este aislamiento tiene que ver con esta sobrecarga sensorial. Y de ahí que, como las personas con autismo físicamente no tienen ningún rasgo, es como difícil de entender porque todo está pasando adentro en el cerebro y entonces de ahí el mito de es que viven en su propio mundo, es que eligen vivir en su propio mundo. Pues no. Y a mí esta frase que siempre digo, te invito a que te la quedes. No viven en su mundo, viven en el nuestro. Y nuestro mundo tenemos que ir entendiendo que debemos abrazar a la diversidad. Abrazar por un tema, por supuesto, de derechos humanos y por un tema de desarrollo. El desarrollo sostenible se va a lograr cuando vayamos todas y todos juntos y cuando las perspectivas, talentos y aportes de cada persona estén sobre la mesa. Igual y suena muy aspiracional, pero se traduce en las acciones día a día. Yo te invito a que tengamos esta parte aspiracional, ahí quiero estar, ahí quiero llegar. No es porque soy buena gente y qué lindos, no, es porque es su derecho, pero también es mi derecho poder tener los aportes de diferentes perspectivas. Y eso lo puede traer también la persona con la condición de autismo o cualquier otra persona. Hablaba yo hace un momento, y esta es una lámina que he incorporado más recientemente a mis presentaciones, porque siempre acostumbramos, ¿qué es eso autismo? Y tienen dificultades acá y dificultades allá. Y bueno, y dimos un pasito más ya hablando de apoyos, porque entonces ya tenemos algo que ver la sociedad, pero no hemos hablado o hemos hablado poco de las fortalezas comunes que podemos encontrar en las personas con autismo. Y fíjense. Las personas con autismo difícilmente se van a salir de la norma porque tienden a tener un pensamiento muy lineal y muy rígido, como ya lo mencioné. Y si lo vemos como una fortaleza, porque difícilmente van a decir una mentira. Una persona que tiene un pensamiento rígido, apegado a normas, que cree, difícilmente va a decir una mentira. Y también les cuesta mucho trabajo el sentido figurado, etcétera. Entonces, convirtámoslo en una fortaleza. Es muy común que las personas con autismo tengan buena memoria. También podemos encontrar un porcentaje importante de la población con autismo. Quizá no es tan importante en porcentaje. Se estima que va entre un 7 y 10% de las personas con autismo que tienen habilidades superiores a la norma, a la generalidad, en lo que en inglés se conoce como STEM, que son ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Esta, esta habilidad, esta característica de entre un 7 y 10% ha hecho que exista también un mito importante en autismo donde dicen es que todas las personas con autismo son genios o genias o tienen genialidad. No es todas las personas con autismo, sí hay un porcentaje que destaca. ¿Y por qué destaca? Si bien no estoy hablando de un 80, ni siquiera un 65, en la población en general, este porcentaje de habilidades superiores a la norma es mucho menor. Por eso destaca. Es una fortaleza. Hablaba yo de apego a normas y la capacidad de enfocarse en ciertas actividades. Si se fijan en toda mi narrativa previa, lo
yo lo comunicaba como un reto, como una dificultad. Pero en muchos contextos, si lo vemos como una fortaleza, incluso ahí podemos ver habilidades y capacidades laborales. Estuve la semana pasada justo con un equipo de una empresa y hablando de autismo, y tuve un comentario hermoso porque una de las personas que estaba asistiendo a la plática dijo, yo trabajo en planta y yo tengo autismo. Soy autista, de hecho, así se reconocía la persona, Gustavo. Y decía, en el equipo yo tengo muchísima capacidad de enfocarme y mi línea de producción ha tenido resultados excelentes. Una fortaleza. Importante, el autismo se presenta desde el nacimiento. Generalmente lo empezamos a notar entre los 2 y 4 años de edad, justamente por el tipo de habilidades del desarrollo que se empieza a ver una separación de los hitos del desarrollo. Las causas del autismo tienen que ver con las etapas tempranas de desarrollo del cerebro y está comprobado que son genéticas, que no tienen que ver ni con los estilos de crianza, ni con las vacunas, ni con la alimentación. No es que por eso una persona tiene autismo. Hablando del derecho de acceso a la salud y hablando de la diversidad del Estado, seguramente habrán familias que traen esos mitos, esas dudas. Creo que otro punto de acción para quienes están en esta plática justamente es desmitificar, darle también esa certeza y esa tranquilidad a las familias, porque esos mitos prevalecen. Y por otro lado, también asegurar que la vacuna no causa, porque también se han detonado problemas de salud por familias que entonces no quieren vacunar a sus hijos porque alguien les dijo que la vacuna daba autismo y entonces se brotan otro tipo de epidemias. Eso es muy, muy importante con aquellas y aquellos profesionales de la salud. ¿Cómo vamos? Voy a abrir tantito el chat. ¿Cómo vamos? Si me pueden comentar, si les hace sentido, porque esto de estar hablando así a mí me apasiona, pero o si me pueden mandar una reacción, ¿cómo vamos? ¿Cómo se hace el proceso de diagnóstico? Hoy no tenemos una prueba, digamos, como una resonancia magnética, una prueba genética, un electro. Si bien estas pruebas sí se hacen para descartar algunas otras comorbilidades o para el diagnóstico diferencial, lo que sí tenemos es la entrevista clínica, los instrumentos estandarizados. ¿Qué son estos instrumentos estandarizados? Pues generalmente hablamos de listas de cotejo de habilidades del desarrollo y la observación directa. Es muy importante el involucramiento de las y los cuidadores primarios y en los casos que aplique también la propia participación activa de la persona. Estamos aquí justo, Comisión Estatal de Derechos Humanos. Un cambio. ¿De qué manera podemos transitar de él o la paciente como un objeto a una persona sujeta de derechos? ¿Y qué tal si le pregunto a él o a ella? ¿Te cuesta trabajo cuando escuchemos su propia voz? ¿Qué esperas de este tratamiento? En mayor o menor medida, de acuerdo a la edad, a a la capacidad cognitiva, pero siempre se puede. Siempre busquemos la manera en que la persona dentro del espectro del autismo pueda expresar e incluso tomar decisiones, que una decisión puede ser desde, ¿prefieres primero la báscula y después el metro? Una decisión que puede ser tan básica, tan sencilla y que a veces no se nos ocurre, hasta qué esperas conseguir en tu terapia. Ahora sí, lo prometido es deuda. Yo te invito, hablé un poco de los retos de la hiper e hiposensibilidad. En Fundación Teletón elaboramos una experiencia auditiva de 1 minuto y medio que te va a permitir vivir por un momento lo que puede ser los retos
en la integración auditiva. Te invito a que cierres los ojos, a que te enfoques en esta experiencia auditiva. Entiendo que quizá contemos aquí con algunas personas sordas que no puedan acceder a este contenido. Lo que vamos a hacer es dar oportunidad 1 minuto y medio que quienes sí puedan acceder la escuchen y posteriormente la voy a describir. Cierra tus ojos y escucha. Este eres tú en un día normal. Digamos que necesitas comprar las cosas para la semana. ¿Escuchas? Hay muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo. Pero si te lo propones, puedes escuchar mi voz sin problemas, al menos por ahora. ¿Sabías que el cerebro de la mayoría de las personas puede decidir qué sonidos ignorar para prestarle atención a aquellos que realmente importan? Sin embargo, algunas personas en el espectro autista tienen algo llamado hipersensibilidad auditiva. Es decir, escuchan todo al mismo volumen. Ahora tú escuchas las llantas del carrito, las cajas registradoras, el aire acondicionado. Pero ¿qué pasaría si añadimos todos los sonidos que faltan? Como un bebé llorando, o los refrigeradores, la promoción del día, Aproveche este fin de semana toda la manzana y la al música que baila la 3x2. botarga que está en el pasillo de lácteos. Abarrotes caja 4, abarrotes caja 4. Aproveche este fin de semana toda la manzana al 3x2. Abarrotes caja 4, abarrotes caja 4. Esto es solo una de las maneras en que las personas con autismo pueden percibir el mundo Aproveche diferente. este fin de semana ¿Te toda imaginas la cómo sería manzana al si tú no 3x2. supieras que se va a terminar? Si tú escucharas así todo el tiempo, ¿qué harías? ¿Te taparías los oídos? ¿Llorarías? ¿Te enojarías? Bien, pues esta fue una experiencia auditiva de 1 minuto y medio, donde podemos tener una voz de narración que nos va explicando lo que puede llegar a sentir una persona con autismo, donde de alguna manera como que su cerebro no puede incorporar cuál es el sonido al que hay que prestar atención y pareciera que todos los sonidos del entorno están al mismo volumen. Cuando hablo de todos los sonidos del entorno, tiene que ver, por ejemplo, este es un ejemplo del supermercado. Entonces, las llantas del carrito, la señora que está preguntando en la salchichonería, los anuncios auditivos del propio supermercado. Imaginen por un momento, quienes no pudieron vivir esta experiencia, lo que es eso. ¿Por qué hacemos esto? Porque, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Vemos a la persona con autismo que quizás se tapa los oídos o que se tira al piso o que se sale corriendo. Y difícilmente entendemos qué está pasando. Y me imagino porque por aquí vi a alguien que amablemente me compartió que trabaja en atención pediátrica. Me imagino que tal vez, doctor, estás pensando, bueno, pero pues yo no puedo, quitar todos los sonidos del ambiente. Vamos a hablar un poquito de qué es aquello que sí podemos hacer y seguramente ustedes también cuentan con herramientas. ¿Qué? Traigo aquí una lámina que me ha ayudado a poder, de todo este mundo de la intervención en los trastornos del espectro autismo, poder clasificar y organizar. Y básicamente puse tres tipos de modelos: psicodinámico, biomédico y psicoeducativo. Cuando hablamos de la parte psicodinámica, estoy haciendo referencia a aquellas épocas donde se atribuía el autismo a una mala paternidad. Y entonces, desde esta visión, lo que se buscaba era incluso una técnica que se llamaba la técnica del abrazo forzado. Y justamente porque se atribuía el autismo a la inhabilidad de poder conectar emocionalmente debido a un rechazo principalmente de la madre. ¿Por qué todavía lo traigo en esta presentación? Porque todavía tenemos algunos mitos alrededor de eso y es importante que apoyemos a las familias a entender que eso no lo causa y además de que este tipo de intervenciones pues no contribuían a desarrollar las habilidades y talentos y el máximo potencial de cada persona, además dejaban un daño emocional muy importante, sobre todo en la madre, porque como ya dije, se les atribuía mucho a las mamás.
Luego vienen los tratamientos e intervenciones biomédicas. Algo importante que decir aquí es, y sobre todo de cara a la información que demos a las familias, la intervención del autismo tiene que ser multidisciplinaria. Por supuesto que la atención médica tiene mucho que contribuir, pero hoy no existe un medicamento que, pues, quite el autismo. Sí existen medicación para los síntomas y otro tipo de comorbilidades, no para las manifestaciones nucleares. Hoy no lo tenemos, pero no quiere decir que los desechemos. Es bien, bien importante que cuando existen, por ejemplo, crisis convulsivas, trastornos de sueño, ansiedad, que lo mencioné antes, por supuesto que el tratamiento farmacológico juega un brazo y un pilar importante en la intervención. Tenemos también todas estas cuestiones complementarias y alternativas, como lo es la dieta sin gluten, por ejemplo, el quitar los azúcares. Todo este tipo de intervenciones alternativas y complementarias, la recomendación que yo doy es la siguiente. Primero, nada que pueda comprometer el estado de salud en general de la persona. Segundo, rechacemos aquello que prometa curar todo. Ese tipo de intervenciones que dice, y quita el cáncer, pero el autismo y también el Parkinson y también, de entrada desconfiemos. Que cuente con una solidez científica, de método científico. Ahora, hay tipos de intervenciones nutricionales que sí coadyuvan a ciertas personas a que estén mejor, a que duerman mejor, a que tengan menores niveles de ansiedad, y sí lo pueden observar las familias. Hay familias que refieren que cuando quitan el gluten, etcétera. Ahí yo les diría, si no dañan, que las intenten, que observen, que documenten, pero que sigan con el apego al tratamiento y a la intervención psicoeducativa. O sea, no sustituye. Eso es muy, muy importante. No la expectativa de que le voy a quitar el gluten y se le va a quitar el autismo. Ahora, aquí en México, la verdad es que el tema del gluten en nuestra alimentación es relativamente sencillo quitarlo, porque nuestra alimentación está mucho más basada en el maíz y en otros granos, no tanto en el trigo. Entonces, realmente tenemos muchas alternativas accesibles y culturalmente apropiadas. Y sí hay mucha información que merece la pena ser revisada en cuanto a cómo el gluten afecta en el estado general de las personas para su aprendizaje y su bienestar. Ok, y seguimos, seguimos con la tercera columna. Discúlpenme, ya me regresé con la tercera columna que tiene que ver con la intervención psicoeducativa. Y la intervención psicoeducativa es el programa terapéutico y educativo, donde podemos escuchar como por ejemplo el método Teach, el método ABA, el método Denver. Entonces, aquí hay diferentes metodologías. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es, no nos casemos con ninguna. Yo creo que todas aportan siempre y cuando sean metodologías, como lo dije anteriormente, que tienen evidencia científica. Y recordémonos la primera lámina. Cada persona es distinta. ¿Y qué dije yo al principio? También hay diferentes momentos. Hay momentos de la vida de una persona que un abordaje mucho más estructurado, donde haya mayor predictibilidad, menos variables, es lo que requiere. Y hay momentos de la vida de la persona donde un abordaje que sea más basado en la propia persona como quien da las directrices de lo que requiere y hacia dónde vamos en la terapia, sea lo mejor. Entonces, la combinación de estos enfoques que tengan evidencia científica de su funcionamiento, que se basen en la fotografía, es decir, el análisis de conducta adaptativa, los objetivos individuales y los contextos grupales, porque la vida es en grupo. La vida es en grupo. Entonces, es importante, sí, este plan individual que vea a la persona al centro,
en su contexto, en su realidad, en sus deseos, en sus habilidades, en sus retos y dar oportunidades en contextos grupales. ¿Qué es importante si hablamos de un esquema? Hablaba yo de multidisciplinario. Al centro, la persona y su familia. Y eso es algo que en nuestro país lo entendemos muy bien. Estoy segura que en Cuba también, porque son estas características latinoamericanas que tenemos, que sí tendemos a tener redes de apoyo familiares muy importantes. Por supuesto, la parte de intervención terapéutica, de la salud, de la educación y el dar oportunidades para que la persona pueda practicar y asistir y ejercer su derecho a la participación en diferentes contextos. Justamente les decía yo que he estado ahora con el mes del autismo dando muchas pláticas y una de estas pláticas las daba yo a un grupo de cadenas de autoservicio muy grande. Y les decía yo, a ver, las personas en general no aprendemos en teoría, aprendemos en la práctica. Bueno, las personas con autismo necesitan más practicar en su entorno. Denles las oportunidades, den esos espacios, sugieran horarios a las familias donde esté menos lleno, donde haya menos estímulos, para que puedan practicar, porque solo practicando aprendemos. Y eso es lo mismo para la atención médica. Hablando del derecho de acceso a la salud, hablé mucho del diagnóstico, pero no hablé tanto hasta ahora como de la salud en general. Y sí es un tema, y lo decía la doctora al principio, decía ejercer su derecho a la salud como cualquier persona, y sabiendo que no hay, fuera de las comorbilidades como son la epilepsia, la ansiedad, los trastornos por déficit de atención, por ejemplo, no hay otras comorbilidades, quizá gastrointestinales sí, pero a lo mejor algo cardíaco que haya mayor en esta población y demás. Su expectativa de vida es muy similar a la de su población de sus pares. Sin embargo, lo que sí hemos notado es que esta población tiende a tener una expectativa de vida menor, no por su condición biológica, sino porque es tan difícil el acceso a la salud que entonces hay poca salud de tipo preventiva. ¿Por qué? Porque llego al centro de salud y tengo que esperar muchísimo. Y a mi familiar con autismo le cuesta mucho trabajo. Entonces, si pudiéramos hacer una sola cosa en el sistema de salud para facilitar el acceso a la salud de las personas dentro del espectro del autismo, híjole, y ojalá ustedes pudieran, pues, tener algún cierto injerencia en eso, son los tiempos de espera. Porque de entrada es complejo y de por sí es difícil que te revisen a cualquier persona. Si te cuesta trabajo entender, si difícilmente puedes comunicarte, si tienes reactividad sensorial, pues el doctor es algo complicadísimo. Y si además te pusieron a esperar para algo que quizá te acuerdas, acuérdense que por lo general tienen buena memoria, que no fue tan agradable, pues ¿en qué estado entra la persona a la consulta? Si pudiéramos hacer una sola cosa, estaría increíble poder hacer eso. Ahí lo dejamos para que trabajemos en ello. Ahora sí, vamos a la parte más interesante de esta plática o más útil desde mi punto de vista. ¿Qué podemos hacer para que este acceso tenga mejores apoyos y condiciones? En la medida que el entorno es estable, organizado y predecible, a todas las personas nos da más tranquilidad. A todas. Cuando llegamos a un lugar y el propio lugar nos dice lo que tenemos que hacer, ya sea con señalización o porque hay sillas, ya sé que me tengo que sentar, obviamente nuestros niveles de ansiedad bajan. A una persona que seguramente su canal de atención más fuerte es el visual, porque esto sí está documentado, el que el propio contexto le diga lo que tiene que hacer, le baja la ansiedad. ¿Cómo? Con información, puse verbal y visual, pero puse visual en negritas. La mayor información visual, que sea concisa, que sea clara y permanente, por eso visual, ayuda a la predictibilidad, a lo que tengo que hacer. Actividades estructuradas, secuenciales y en pasos ordenados. Eso es relativamente sencillo hacerlo en un centro de salud, seguir siempre la misma rutina.
primero pasas con tal especialidad. Es relativamente sencillo, lo digo porque pues entiendo que no siempre están las mismas especialidades, no siempre podemos cubrir el mismo orden, pero si hacemos un esfuerzo y pensamos en esa población que lo requiere, si pudiéramos como segunda, o sea, primero reducir los tiempos de espera y después poder mantener esa rutina de atención con el mismo orden, ayuda mucho a la persona. Aquí estoy hablando aprendizajes funcionales y significativos, estoy hablando más no del contexto de una consulta médica, sino que estoy hablando el contexto de una atención terapéutica y siempre buscar que ese desarrollo de habilidades tenga que ver con algo que va a utilizar en su vida. Y aquí está muy alineado con la clasificación internacional del funcionamiento de la Organización Mundial de la Salud, que buscamos el funcionamiento. Y hablaba yo justo de que todas las personas que estamos aquí apoyemos, comuniquemos, difundamos que los espacios de participación deportivos, recreativos, religiosos, educativos, teatros, supermercados, sean espacios donde demos oportunidad a las personas de practicar y que no lo van a hacer bien a la primera, pero que no aprenden de memoria, que aprenden haciendo como todas las personas y quizá un poquito más. Inicialmente es muy importante que nuevas rutinas, nuevos entornos los practiquen y que sean de forma repetitiva. Y como decía hace un momento, queremos que las personas sean exitosas. Entonces, en un mundo ideal, para una consulta médica, lo mejor serían aproximaciones sucesivas, que primero pueda tolerar estar en la sala de espera, aunque no vaya a tener una consulta. Y poder ser exitosa, exitoso en esa espera y luego salirse. Después, poder esperar y poder pasar a saludar al doctor o a la doctora. Obviamente, de acuerdo a las necesidades, habilidades y fortalezas de cada persona. Y aquí traigo algunos ejemplos que nos van a ayudar a pensar cómo podemos adaptar eso en nuestros contextos. Hablando de niveles de organización, pensemos en 3 niveles. Uno que tiene que ver con los espacios. ¿Cómo está organizada mi sala de espera? Y eso no estamos diciendo comprar cosas nuevas. Pasen un momento, observen, vean si el propio espacio físico tiene una estructura y una organización que hable por sí mismo. ¿Tiene señalización? La señalización está a una altura que diferentes personas lo puedan ver. Ahora, ¿hay agendas? ¿Hay apoyos visuales? ¿Puede tener la persona una agenda que le diga lo que a ella le toca hacer? Entonces, fíjense, vamos de lo macro a lo micro. El espacio físico, los apoyos del espacio físico y las agendas individuales. Y por último, materiales y contenidos. 3 niveles de organización. Yo traigo una foto donde dice materiales, que si ustedes se fijan, nada carísimo de París, como decimos aquí en México, nada complicado, es una tapa de cartón. Hasta estamos ayudando al planeta, que hoy es el Día del Planeta de Tierra, con reutilizar materiales de cartón para estructurar una actividad. Entonces, en las salas de espera, en los propios consultorios médicos, a veces hay juegos para que niños, niñas puedan utilizarlos. Yo les invito a que los contengamos con una estructura y le va a ayudar a las personas con autismo a entender más lo que se espera de ellas. Bueno, aquí hay otras fotos de ambiente estructurado y traigo 2 láminas. Una justamente es el Centro Autismo Teletón y como ustedes ven, aquí es un mobiliario pues que la verdad está muy lindo y que ustedes dicen, bueno, sí, pero ahí lo prepararon exactamente. Son estantes, es estantería y son mesas. Tienen la foto de la persona y tienen un código visual para que sepan qué actividad les toca hacer, pero traigo ejemplos de otros ambientes que son muy similares a los que podemos encontrar en nuestras escuelas, en nuestras casas, en los centros de salud. Entonces, es cuestión de organización. Realmente no tiene que ser algo, eso es lo que
a mí me gusta de las bases para la estructura del ambiente en la atención al autismo, que no estamos hablando de una tecnología súper complicada o de algo que tenemos que traer de otro país, simplemente es que los contextos te hablen y menos es más. Cuando tenemos entornos que tienen demasiados contenidos materiales, que no entendemos qué va a dónde, eso hace que exista una sobrecarga visual y sensorial y lejos de ayudar a la persona a entender lo que se espera de ella, le genera confusión y quizá eleve sus niveles de ansiedad. Entonces, un ambiente organizado que tenga límites físicos y visuales claros, eliminando en la medida de lo posible la mayor cantidad de distracciones. Aquí traigo otro ejemplo. Este ejemplo es unos estantes que son muy comunes de encontrar en nuestros ambientes escolares y solamente aquí la maestra lo que agregó fue un apoyo visual con la foto y el nombre de el alumno, en este caso son 2 hombres, que le toca poner ahí sus cosas. Y esto es algo que muchas veces vemos en las escuelas, no es específicamente para autismo, ayuda a la independencia de todo el alumnado. Nuevamente, ambientes estructurados. Justamente, aquí están ejemplos. Me voy a regresar. El primero es el Centro Autismo Teletón en Ecatepec, Estado de México, que está hecho y pensado y planeado y el mobiliario está pensado para personas con autismo. Y tenemos ejemplos de escuelas públicas de México, donde es el aula como estaba, solamente con algunos elementos que ayudan a la organización del entorno, que como ustedes pueden ver, en vez de tener cuadernos apilados, los tenemos en estos portacarpetas, en vez de tener los materiales amontonados, pueden ser en bandejas de plástico que en México se pueden encontrar en todos los mercados, la verdad, muy baratas, o incluso reutilizar cuestiones de cartón. Ambientes. Ahora, organización de la información. Hablábamos de 3 niveles de organización. Organización de la información. ¿Cómo sugerimos la organización de la información? En una lógica de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Por qué es esta lógica? Porque así es la lectoescritura en nuestro idioma español, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces sentamos las bases para la comprensión de la lectoescritura o nos apoyamos en aquellas personas que ya tienen las habilidades de lectoescritura, digamos que ya es nuestra costumbre, ya estamos habituadas a la lectura de la información de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha para el caso del idioma español. Los horarios visuales. Muchas personas utilizamos agenda. Tenemos nuestra agenda ya sea en la computadora, ya sea escrita, ya sea en el teléfono. Pues las personas con autismo también. Solamente que organicemos y utilicemos aquellos apoyos que sean significativos para la persona. ¿A qué ayuda una agenda visual, un horario visual? A entender qué va a pasar. Yo pienso que en la pandemia pudimos vivir lo que puede vivir una persona con autismo en un mundo que no está estructurado y organizado. No sabíamos nada de lo que iba a pasar y no sabíamos cuándo. ¿Cómo nos sentíamos? ¿Cómo aumentaron los niveles de ansiedad en la población? Digo, yo entiendo que había muchas variables, pero piensen por un momento que en un mundo difícil de entender y predecir, es esa sensación que pudimos haber vivido, la puede estar viviendo una persona con autismo. Y miren qué sencillo y no es tecnología de punta y astrofísica, podemos hacer más predecible y estructurada la actividad y la secuencia de un día. Nuevamente, cada persona es distinta. Estas son generalidades. Y si se fijan, tampoco son cuestiones que sean ilógicas. Son apoyos que todas las personas utilizamos. Las personas con autismo, como generalmente tienen estas dificultades para entender los entornos, generalmente están lidiando con el procesamiento de información. Está documentado que su canal más fuerte de aprendizaje es el visual.
difícilmente van a tener habilidades para comprender, o sea, entonces la anticipación, la predictibilidad puede ayudar. Y también a veces podemos poner una actividad sorpresa. Muchas de las críticas hacia estos sistemas son, pero entonces estamos haciéndoles más rígidos. No, estamos aprovechando su fortaleza de poder ceñirse a una rutina, ayudando a entender el entorno. ¿Y qué crees? Le puedes poner un signo de interrogación en actividad sorpresa. Todo esto con un abordaje terapéutico sistematizado y con un plan individualizado. Pero son ideas. Aquí hay unos ejemplos de estructura y predictibilidad para actividades diarias. Y si se fijan, son cartulinas, son fotos, son dibujos. Tenemos que conocer a la persona y entender qué es lo que le representa a la persona. O sea, una foto es una representación de algo. Hay personas que entienden fotos, hay personas que entienden pues el lenguaje escrito, hay personas que podemos utilizar material concreto. Entonces, para entornos en general, pues usemos una señalética que puede ser accesible para mayor número de personas que si no lo hubiera, y por el otro lado, pues los apoyos personales. Aquí hay ciertos ejemplos. ¿Cómo se eligen? Se eligen por las fortalezas, las habilidades, los intereses. Hay personas que les gusta quitar y poner el velcro, les divierte. Hay otras personas que el velcro con el sonido que hace o la sensación les es muy complicado. Entonces se puede usar un clip o se puede usar algo que palomeo. Predictibilidad, anticipación, estructura. Esto es un ejemplo de actividades diarias. Y aquí es un poquito lo que yo hablaba, ajustes en los materiales. Y eso lo pueden usar mucho en los consultorios. Cuando la persona interactúa con los materiales que a veces se usan en la consulta, si los pueden poner en lugar de en la caja, por ejemplo, un juego de memoria, en lugar de todo en la caja ahí revuelto, eso es a veces complicado para algunas personas dentro del espectro. Utilicen pequeñas cajitas donde pongan los tableros o las tarjetas. Estructuren el material que puede estar autocontenido. Y por supuesto, esta sesión no pretende dar toda una metodología de materiales autocontenidos, son ideas y la invitación es a que averigüen más y a que compartan entre ustedes porque estoy segura que cuentan también con muy buenas iniciativas y materiales. Y algunos consejos prácticos. Yo aquí el día de hoy intenté repasar pues algunas de las dificultades más comunes del trastorno, enfatizar el paradigma de los apoyos, voltear la mirada a las fortalezas y a las características individuales. También procuré dar algunas ideas que tienen que ver con cómo estructurar ambientes, actividades, contenidos. Y finalmente, quiero darte 5 consejos muy prácticos. El más fácil, pregunta. A veces queremos ser tan respetuosos que nos da miedo preguntar. Y queremos ser tan atentas que ahí vamos. Y a lo mejor la persona ni lo necesitaba. Lo mejor que podemos hacer es preguntar. Respetar el espacio personal. Esta es clave. Ya hablamos de la cuestión sensorial. No hable tanto de los tiempos de procesamiento. Es común en la población con autismo que requieran un poquito más de tiempo para procesar la información. Calma, espacio, agilizar los procesos, los nuestros. Ten lista tu consulta. Vas a recibir una persona dentro del espectro del autismo o cualquier otra persona, pero ten listo lo que vas a hacer. Ese tiempo que te tardas en sacar el expediente, en buscar el lápiz, en el estetoscopio, todos esos tiempos son tiempos donde hay un esfuerzo adicional de la persona por estar ahí. Agiliza los procesos, ofrece alternativas. Ayúdale, por ejemplo, al personal de recepción. Hagan un peinado de su centro de salud. Vean cuáles son sus espacios donde generalmente hay menos gente, donde hay menos estímulos.
Si no podemos agilizar los procesos por X, Y o Z, ¿por qué no tener ubicado ese espacio y ofrecerle a la familia? Oiga, pueden esperar en el cuarto de, no se me está ocurriendo nada, pero o en la sala de espera, que hay una sala de espera atrás donde generalmente hay menos gente y donde no hay tanto eco, porque el techo es diferente o no es tan caluroso. Hagan primero un análisis de sus espacios, ofrezcan alternativas. Cuando hagan eso, sí anticipen, en 5 minutos ya les va a tocar, porque si no, esa transición le va a costar mucho trabajo. Cuando digo proveer espacios seguros, justamente estoy hablando de sí la estructura del entorno, pero también donde la persona sepa que es bienvenida. Las familias que tenemos hijos con autismo, vivimos en un mundo donde todo el tiempo estamos siendo observadas y juzgadas. Les quiero platicar que cuando le puse a Beto la vacuna de COVID, en una iniciativa que tuvo aquí la Marina para personas con discapacidad, la verdad es que fuimos a su centro de salud, que es muy, muy grande, y yo venía equipada, con gomitas, con cosas que le gustan. Había una fila larguísima, aunque era la fila para personas con discapacidad, igual había muchísima. Y la verdad es que Beto venía muy bien, a él le gustan los espacios. Beto es mi hijo, para quien no se los dije. Tiene 30 años, le cuesta mucho esperar, tiene autismo y tiene discapacidad intelectual. Y en la fila yo le venía diciendo que lo venía a vacunar y todo. Y como le gustan mucho los espacios abiertos y le gusta pasear y la fila más o menos sí circulaba, pues él venía contento. En fin, llenamos los papeles, demás. En ese centro de salud las vacunas le estaban dando en un consultorio. Cuando entramos al consultorio, Beto sale disparado. Y yo, así como me ven dando pláticas de autismo, la directora de autismo de Teletón, parecía nueva. Me agarró, como venía tan bien, se me cayeron todos los papeles, ahí lo iba yo persiguiendo. Bueno, quiero decirles que un señor de la fila se paró frente a él, lo tomó lateralmente, la verdad me ayudó muchísimo, y después encontré un lugar donde Beto se pudiera sentar en la explanada. Y ahí estaba yo sentada explicándole y me acerqué a una persona del centro de salud y le dije, quizá podrían traerle la vacuna para acá. No acababa yo terminando de decir eso cuando venían dos doctores con su hielera. De verdad que lo digo y me pongo chinita. No saben el agradecimiento y la felicidad de saber que ese personal de salud entendió perfectamente, actuaron, no se salieron de protocolo, pero hicieron el ajuste razonable que mi hijo necesitaba. Siempre estamos viendo lo que no tenemos. Créanme que tenemos profesionales de la salud con esa sensibilidad. Solo necesitamos cada vez ir permeando por todos lados. Espero que esta plática les haya sido de utilidad, que estos consejos también los puedan llevar a cabo, que me regresen muchos más consejos, porque de eso va, de construir de la mano. Muchísimas gracias por este espacio, mi estimado Javier, doctora Maricruz, a todo el equipo y pues que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Gracias, Tania. Por lo menos una pregunta, Tania. Son varias preguntas muy interesantes las que surgen. Ya el tiempo nos comió. ¿Qué institución nos recomiendas aquí en Chiapas que nos pueda orientar o a donde podamos canalizar a personas o niños con autismo? Y No en, les pedí- Perdón. y en segundo lugar, ¿cuáles son las manifestaciones del TEA en un niño pequeño o a qué edad se manifiesta? Bueno, yo les pediría que para la atención en Chiapas, sí les pediría que se acerquen al CRIT Chiapas, justamente tanto para el diagnóstico como para la parte de terapia ocupacional, de lenguaje, y atención médica, así como para referencias de otras localidades en el CRIT Chiapas les pueden orientar, porque el CRIT está en Tuxtla y entendemos que Chiapas no es solamente Tuxtla, ¿verdad? Eh, les diría que por favor se acerquen y ahí les pueden orientar. Y con respecto a los signos de alerta,
Hablamos de que comúnmente el diagnóstico se da entre los 2 y los 3 años de edad. En población en riesgo se han logrado diagnósticos más pequeños. Cuando hablo de población en riesgo, tiene que ver con hermanos, hermanas o integrantes de la familia donde ya existe autismo, porque estadísticamente se repite más en familias donde ya lo hay. Sobre todo, ¿qué vemos? Vemos las habilidades de juego y de imitación. Empiezan a notar las familias retrasos en la parte de esta interacción, hasta de juegos sencillos como de tengo manita, no tengo manita, que es muy común aquí, de imitar a la mamá, del me escondo y me aparezco, como falta de esa reciprocidad social. Dificultades en la comunicación es bien común que no señalen hacia el objeto que quieren, sino que agarren al adulto o a la persona adulta como si fuera un objeto y le lleven a lo que buscan o que se trepen a lo que necesitan por esta dificultad para poder comunicarse. Bueno, se vuelven, sí, escaladores, escaladoras. Notamos también inflexibilidad en rutinas. El juego simbólico, por ejemplo, dificultad para, por ejemplo, usar el carrito como carrito, muy común que lo volteen y le empiecen a dar, a girar las llantas como una parte de autoestimulación. Eh, no utilizar, por ejemplo, a la muñeca como con este juego simbólico, sino más bien como una parte sensorial. Yo les invito a que visiten nuestra página teletón.org, donde pueden encontrar ahí también más información sobre cuestiones que tienen que ver con señales de alerta. No, una sola señal no es indicativo, pero cuando empiezan a ver cuestiones que tienen que ver con la interacción social, con la comunicación, con el juego, hablando de niños chiquitos, las familias lo que reportan más es pues la parte del lenguaje verbal, que no lo desarrollan. Muchas veces se confunde con sordera. De hecho, una de las primeras pruebas que se hacen son los potenciales auditivos, justamente para hacer un diagnóstico diferencial. Y sé que en el estado de Chiapas es un estado donde hay muchas personas sordas también. Entonces sí es importante ahí el diagnóstico diferencial. De acuerdo, maestra Tania, muchísimas gracias, doctora. Y quisiera yo pedir a la doctora Jacqueline que nos haga favor de cerrar, de clausurar esta conferencia. Justo, maestro Javier, realmente ha sido de gran aprendizaje. Mucho material compartido, es justamente como lo comentó la doctora, operativo, es decir, para que lo podamos usar y sobre todo multidisciplinario. No solamente vimos conceptos jurídicos en materia de derechos humanos, sino también aspectos psicológicos, psiquiátricos, neuropsicológicos, que realmente nos permiten tener, como bien lo explicaba con toda claridad, la comprensión de que la persona no puede ser aislada o de un solo elemento, sino que somos multifactorial, tenemos una dimensión desde diversas esferas y así debemos ser observados, visibilizados y respetados justamente a partir de esas diferencias para poder tomar las mejores decisiones con los ajustes razonables que sean eficientes para lograr una efectiva participación e inclusión de las personas con autismo. Realmente es un placer escucharla y seguir aprendiendo de usted, quien con esta sensibilidad, además de habernos enseñado a través de un ejemplo en la clase pasada sobre las enchiladas, esta pedagogía tan buena de poder expresar conocimientos tan especializados de una manera tan sencilla. Realmente es un gran honor y un verdadero aprendizaje y una experiencia cognitiva enriquecedora. A continuación, se le va a hacer entrega de un reconocimiento, maestro Javier, si por favor lo pueden poner en la pantalla. Muchas gracias. La Comisión Estatal de Derechos Humanos otorga el presente reconocimiento a Tania Karasik Múnich por impartir la plática Derechos a la Salud de las Niñas, Niños y Adolescentes y Personas con Autismo.
22 de abril del 2024, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Firma Juan José Cepeda Bermúdez, presidente. Muchas gracias, estimada maestra, y gracias a todas y todos quienes nos acompañaron hasta este momento. Que tengan excelente inicio de semana y nos vemos el siguiente lunes. Hasta la próxima. Muy bien. Muchas gracias, doctora Jacqueline. A quien tenga alguna pregunta que no haya podido ser presentada a la maestra Tania Carasi, hágala, envíenosla y se la haremos llegar a la maestra con la dirección de correo electrónico para que pueda tener una respuesta. Muchísimas gracias. Buen día, buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto. Gracias.